Bien, decía que 4 domingos ya nos ha tomado el tema de la parábola del Hijo Pródigo por la gran riqueza que contiene, de por sí inagotable, pero bueno, tenemos que terminar, ¿no? Una vez más tenemos la pintura, decía, del domingo pasado, donde todos los detalles son expresados en este cuadro de origen bizantino. Recuerde una cosa, el Padre recibió al Hijo de una manera que el Hijo mismo no había imaginado, que el Hijo no esperaba. Así, por ejemplo, solo para reiterar, lea conmigo que en el verso 20, levantándose, vino a su padre, el joven, el hijo desobediente. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ahora, pongamos atención en la actitud del padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es decir, el padre al hijo, corrió hacia el hijo, abrazó al hijo, lloró con el hijo, besó al hijo. El hijo, todavía desconcertado y reconociendo su falla, dice: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero esta palabra, que es un adversativo, en contraste con la correcta humillación, la correcta confesión del hijo, pero en contraste, este pero el padre, como si no oyera la confesión del hijo, por supuesto que la está escuchando, pero en vez de recriminarlo, dice a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta. De esto ya platicamos, pero lo reitero para iniciar hoy, porque quiero relacionarlo con lo que hemos estado viviendo ya por más de 9 meses. Por lo pronto, que cuando Dios nos recibe, cuando nosotros nos levantamos y venimos a Él, Dios no nos recibe para castigarnos, no nos recibe para condicionarnos el regreso. He escuchado algunas personas que se refieren a las enfermedades, especialmente ahora a esta pandemia del coronavirus, como un castigo de Dios. Y he escuchado hermanos que dicen: bueno, yo sé que Dios me está probando, sé que Dios quería tratar conmigo, sé que Dios quería enseñarme algo y por eso me enfermé. Cuando yo oigo eso, me espanto. Suena muy piadoso, parece muy piadoso decir que lo que me está pasando es por algo, ¿no? El hombre siempre quiere encontrarle un significado a lo que le sucede. Nos desazona reconocer que las cosas pueden suceder por mera ley de probabilidades, a la que estamos sujetos dentro del mundo creado natural. Pero eso nos desazona, no nos gusta. Queremos encontrarle un sentido a las cosas. Y como ya no buscamos un sentido en la reencarnación, en lo que hice en la otra vida, como ya no queremos buscarle ni debemos buscarle un sentido en el destino, bueno, ahora se lo buscamos en que seguramente Dios me está tratando. Seguramente Dios me lo mandó porque yo andaba medio chueco. No, no y no. Porque la Biblia no dice eso, simplemente. Y porque la parábola aquí es muy clara. El padre no le dice: muy bien, hijo, qué bueno que ya regresaste, pero mira, primero te voy a tratar, te voy a dar una castigadita. No, el padre le ofrece todo. Ya explicamos qué es el vestido, qué son los zapatos, qué es el anillo. Entonces, si usted está enfermo, no es porque Dios quiere tratar con usted, y mucho menos porque Dios le mandó la enfermedad.
Oiga, hermano, pero ¿no podríamos aprender de las circunstancias adversas? Claro que sí, pero eso es otra cosa. Las circunstancias adversas son parte inevitable de la existencia. La tenemos todos, desde una plantita que está luchando por encontrar agua, hasta un animal salvaje que si hoy no caza, hoy se muere de hambre, y los seres humanos, por supuesto. Nosotros como seres racionales y como entes religiosos, es decir, capaces de percibir nuestra necesidad espiritual, podemos aprender de todo, de lo bueno y de lo malo, de las pruebas, de las adversidades, de las enfermedades. Sí podemos aprender algo, podemos aprovechar todo para una introspección y para poder decir, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo está mi actitud hacia Dios? ¿Cómo está mi fe? Pero eso no quiere decir que Dios nos mandó la enfermedad. Ya lo vimos en Lucas, en otro capítulo previo, cuando Jesús dice, ¿quién de vosotros siendo malo, si su hijo le pide un pan, le da una piedra, si le pide un pescado, le da una serpiente, si le pide un huevo, le da un escorpión? Usted no le diría a su hijo, bueno, hijo, pues hoy, para que aprendas, voy a hacer que te atropellen y luego que pierdas una pierna. Y entonces el hijo, ¿no?, después va a decir, ay papá, gracias que por el accidente no permitiste que perdiera las dos piernas, pero bueno, ya entendí con esta pierna que perdí y ya me voy a enderezar. Si usted no haría eso, eso suena absurdo, ¿no? No muchos de los cristianos han estado luchando contra esos conceptos abortistas que quieren ver en el producto, en el feto, no más que un conjunto de células. Digo que entre paréntesis, usted y yo somos un conjunto de células, ¿no? Por supuesto. Pero si muchos cristianos están luchando contra personas que no aman a un futuro hijo, ¿cómo es posible que frente a la figura de un padre tan maravilloso aquí, pensemos que es peor que nosotros porque nos va a mandar el COVID, porque nos va a mandar un accidente, porque nos va a mandar el cáncer, porque nos va a mandar la diabetes? Entonces, cuando usted se enferma, no diga que Dios se lo mandó. Ni diga que pasó porque Dios quiere enseñarle algo. Por supuesto, Dios quiere enseñar muchas cosas. Pero por eso nos dejó la Biblia. Y por eso usted debería ser fiel, si no a las reuniones que ahora no se pueden, sí a las transmisiones. Ser fiel porque Dios quiere enseñarle muchas cosas. En eso estamos de acuerdo. Pero no se les va a enseñar en esas actitudes que no serían correctas, ni siquiera de un padre terrenal, por supuesto, menos de un padre amoroso, celestial. Que Dios nos disciplina, sí, lo vimos en la carta a los Hebreos, no estoy negando eso, pero la disciplina de Dios no es absurda, no es cruel como los ejemplos que acabo de dar. Es que Dios le mandó un cáncer a mi hijito de 2 años de edad, porque algo me quiere enseñar. Es que Dios, pues, me mandó este coronavirus y me morí. Bueno, pues, si algo te quería enseñar, pues ya te moriste y a lo mejor ni lo aprendiste. Cuidado, porque entonces cuando las personas llegan a salir de la enfermedad, dicen, gracias a Dios, porque entonces yo me humillé y yo le confesé al Señor y yo me puse a cuentas con Dios y Dios me sacó. Bueno, esa concepción de la enfermedad y la salud es tan antigua como Babilonia, 5,000 años antes de Cristo. Todas las enfermedades eran consideradas un pago por el pecado, una invasión de los demonios, y entonces la salud, aunque había ciertas hierbas y ciertos intentos medicinales, iban siempre acompañados de ensalmos, exorcismos, penitencias, porque la enfermedad era un producto del pecado. Y esta doctrina se sigue propalando en el llamado movimiento de la fe, de tal manera que la gente sigue pensando que la enfermedad es un demonio, que la enfermedad es una maldición. La enfermedad es algo natural, tan natural como que unos parásitos
bacterias, animales o virus lo invadan. Pero unas amibas son parte de la creación. Y así como un león se come un venado, unas amibas se lo comen a usted. Eso es perfectamente natural, aunque a usted no le sea agradable. El que tengamos que morir es perfectamente natural. Todo lo finito tiene que morir. No somos inmortales, no somos Dios. Siempre tenemos que mantener esta distancia infinita entre el Creador y la criatura. Entonces es natural que tengamos que morir, es natural que nos enfermemos. ¿Y cuándo nos vamos a enfermar? Pues muchos factores aleatorios lo van a determinar. Nuestra constitución, nuestra herencia, el cuidado que hemos tenido en nuestra vida, nuestra alimentación, en las enfermedades contagiosas, dónde nos movemos, con quién hemos tratado. Pero no es Dios que está desde algún lado, allá arriba de las nubes, sentado en una sillita, diciendo, a ver, este que se infecte, este que no se infecte, este sí, este no, este ya se infectó, que se muera, este ya se infectó, que se alivie. Ese es un providencialismo ingenuo, ese no es Dios. Jesús nos está enseñando aquí una cosa. El Padre nos recibe amorosamente y sin condiciones. Eso no quiere decir que nuestra finitud, que las limitaciones de nuestra existencia desaparezcan. No. Lo que quiere decir es que aunque yo sea vulnerable y me pueda enfermar, y aunque yo sea finito y me pueda morir, yo he recibido un vestido nuevo, la justificación. Yo he recibido una autoridad nueva en un anillo, en un sello, el Espíritu Santo. Yo he recibido unos zapatos, la libertad. Los que andaban descalzos eran los esclavos. Eso he recibido. Si me enfermo, si me sano, si vivo, si me muero, no importa. El Padre me ha recibido. El Padre ha hecho fiesta por mí. Entonces, no lleguemos a un primitivismo que no pertenece a la vida cristiana, sino a las religiones mágicas o paganas, tan antiguas como Egipto o Babilonia. De Dios o los dioses me mandaron la enfermedad, yo pequé, entonces me invadió un mal espíritu, ahora tengo que confesar mis pecados, ahora tengo que expulsar estos demonios y me voy a curar. No es así el asunto. Por otro lado, en este movimiento de la fe también se ha negado la realidad de la enfermedad. ¿Usted ha escuchado esas frases de lo que dices recibes? De que confiésalo y lo tendrás. Eso no es cristianismo. Eso es regresarnos a otra religión muy antigua que se llamó el zoroastrismo. Zoroastro predicaba que el bien y el mal estaban en una lucha continua, la luz y las tinieblas. En estas doctrinas del movimiento de la fe, cuando se dice, tú hablas positivamente, activas la fuerza positiva. Cuando hablas negativamente, activas la fuerza negativa. Eso y Zoroastro. Bueno, eso está peor que Zoroastro. Por supuesto, no está en la Biblia. Por eso mucha gente se equivoca y dice, no tengo ninguna enfermedad. También mucho en contacto con una herencia budista venida a Occidente. Piensa que la mente domina a la materia. Así que mi mente no tiene que aceptar el engaño de la enfermedad. La enfermedad no existe, es un engaño del diablo. Los síntomas son una mentira. Yo tengo que confesar que no estoy enfermo, tengo que confesar que estoy sano. Eso es una mentira también. Es como si el joven que estaba allá entre los puerquitos, entre los cerdos, por aquí lo tenemos en la pintura, cuidando cerdos, creo que aquí en esta esquina a mi izquierda, dijera, por fe no estoy aquí cuidando cerdos. Por fe no tengo hambre. Por fe no estoy vestido de harapos, tengo un gran traje. No, el cristianismo parte de reconocer que la realidad, valga la redundancia, es real. Real quiere decir de res, latín, cosa, realidad del mundo de las cosas. El mundo de las cosas es creación de Dios, por tanto es real, perfectamente real. Y entonces yo tengo que decir, he pecado, eso es real que he pecado. Estoy enfermo, es real que estoy enfermo. ¿Qué sanidad voy a pedir si estoy declarando que no estoy enfermo? Dios va a decir, pues ya dijiste que no estás enfermo, ¿de qué quieres que te sane?
Entonces se pierde la fe en Dios para poner la fe en la fe. Que la fe es una fuerza mental que si yo digo, yo recibo, yo visualizo, entonces las cosas van a suceder. Eso no es fe en Dios, eso es fe en la fe. Por eso yo he insistido, la fe no tiene poder, la Biblia no tiene poder, la oración no tiene poder, la Santa Cena no tiene poder, nuestras palabras no tienen poder. Pastor, usted entonces es un incrédulo. No, el que tiene el poder es Dios. No la fe, no la Biblia, no la oración. Dios. No divinicemos nada, obviamente que no sea Dios. Ahora, cuando este hijo viene con las manos vacías. Este hijo pródigo regresó a la casa sin nada, fracasado, hambriento, en la miseria, con las manos vacías. ¿Por qué insisto en ello? Porque los predicadores de prosperidad, todas las pláticas que dan, iba a decir sermones, pero ellos mismos les llaman conferencias. Todas las conferencias que dan, tomando algún texto como pretexto, en el fondo conferencias motivacionales, todas cierran haciendo que de alguna manera el texto diga que usted tiene que traer su ofrenda, que usted tiene que hacer un pacto con Dios para que Dios lo bendiga. Eso es parte del movimiento de la fe, y es como si la parábola dijera, el padre le dijo, bueno, sí, hijo, sí te recibo, pero pues tráeme algo. Haz un pacto conmigo, no vengas así con las manos vacías. Aquí no puedes venir con las manos vacías. No ofrendamos para que Dios nos bendiga. No ofrendamos para que Dios nos sane. Si usted se contagió de coronavirus, cuidado en una iglesia donde le digan, trae tu ofrenda y aquí oramos y Dios te va a sanar. No ofrendamos para que Dios nos bendiga. Porque ya hemos leído que el Padre no pone condiciones para aceptar al Hijo. No hay condiciones. Es un amor incondicional. De otra manera no sería amor. Ofrendamos por gratitud, ofrendamos por amor a Dios, ofrendamos por amor a los pobres, ofrendamos por amor a las necesidades de la comunidad. Pero no ofrendamos para que Dios nos bendiga. Que nadie le venda indulgencias del siglo XXI. Que nadie le diga que al hacer un pacto de ofrenda, no solo Dios le va a multiplicar su dinero, le va a hacer a usted una persona rica, sino que también le va a sanar, le va a dar el milagro que usted está esperando. Todo eso es falso. Y más bien en un reconocimiento de la realidad que nos aqueja, en la que Dios no deja de ser victorioso y soberano, porque aunque nos enfermemos y aunque nos muramos, no quiere decir que no seamos victoriosos. No quiere decir que Dios no nos ame. Romanos 8 es muy claro y dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y luego enumera, ¿no? Peligro, desnudez, angustia, espada, persecución. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Y continúa su lista, ni la muerte ni la vida. La muerte no nos puede apartar del amor de Dios. Si nos enfermamos de lo que sea, y especialmente de lo que más se enferman hoy las personas, eso no nos aparta del amor de Dios. Eso no significa que Dios haya dejado de amarnos, no significa que Dios sea un fracasado, ni que usted sea un fracasado. Porque cuando los predicadores de fe dicen que usted ya está sano y resulta que usted no está sano, la culpa la va a tener usted. Porque como usted no ha ejercitado los músculos de la fe, usted se va a morir. Y no por culpa de una falsa doctrina, sino por culpa de usted. Qué fácil culpar al otro, ¿no? Estar enfermo no es que usted está fracasado. Estar enfermo no quiere decir que Dios ha fracasado, que no sea poderoso, que no nos ame. En todas estas cosas somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué será lo porvenir? ¿Quién sabe? Bueno, malo, no sabemos. Cuando empezó el año 2020, el culto de Año Nuevo, yo hice, como normalmente hago
una crítica a todos los que dicen feliz año, como si eso fuera una palabra mágica. Peor a los que decretan que este año va a ser de riqueza, de liberación de deudas, de prosperidad, de unción fresca. Y yo les dije claramente, lo que este año nos depara no lo sabemos. ¿Cuántos nos vamos a morir este año? No lo sabemos. Y cantamos aquel himno, comienza un año nuevo, en donde decimos que si las cosas van bien o van mal, lo importante es caminar en la voluntad de Dios. En esa voluntad de Dios, permisiva y no porque Dios quiso, pues tenemos algunas noticias tristes y algunas peticiones de oración. Algunas ya las ha mencionado nuestra hermana Areli. Por ejemplo, del hermano Eugenio Aquino, miembro de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, que murió esta semana. Pues de esos hermanos que no estaban previamente enfermos ni debilitados y por tanto es sorpresiva su muerte. Reconocemos la impotencia cuando vemos que no se puede hacer nada. Sí estabas vivo, respirabas, te sentías bien, pero cuando estás muerto nada lo puede evitar, nada te puede regresar, es la impotencia, ¿no? Entonces nos entristecemos también junto con la familia de nuestro querido hermano Eugenio Aquino, que nos acompañó muchas veces aquí en la reunión de pastores. También del grupo de adolescentes que allá en la iglesia metodista nos reuníamos, de aquellos años de 1974, 75, que recibimos el bautismo del Espíritu Santo y eso fue un cambio en nuestras vidas. Han muerto algunos, amados hermanos. Por lo pronto, Judith Báez, sobrina de nuestro hermano Victoriano Báez Camargo, murió la semana pasada. Habíamos pedido oración por ella. Murió Daniel Mondragón, de la familia de los Mondragón, Gerardo, de Jorge, murió Daniel. Y murió también Mauricio Laguna, hermano de Jaime Laguna, a quien damos un muy cordial saludo. Jaime fue un amigo de aquellos años. Nos hemos dejado de ver muchos años, nos hemos encontrado de repente. Yo creo que un día él nos va a contar, lo vamos a invitar a contarnos sus testimonios de todas las cosas buenas y adversas que ha pasado. Creo que son muchas y muy enriquecedoras. Y ahora pues también de este grupo de queridos amigos de hace pues 40 años o más de 40 años, pues también nos hemos despedido de Mauricio, ¿no? Es triste. Jesús tuvo compasión de aquella mujer que perdió a su hijo. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Es normal entristecerse por los que se van. Murió también el tío de nuestra hermana Tere, Hilario Elizalde. Murió una prima de la doctora Emma. Y otros hermanos que ya hemos estado comentando cada semana, algunos pastores, ¿no? Ahorita hay iglesias sin pastores, como la primera iglesia bautista, porque han muerto en esta pandemia. Pero también nos consuela el saber a dónde vamos. Para nosotros la muerte, como acabo de citar en Romanos 8, no es desazón, no es este hecho de no saber a dónde vamos. Por el contrario, es saber dónde vamos. Es saber cómo están, más que un dónde, es un cómo están nuestros amados que han partido, disfrutando más íntimamente de la comunión con Dios. Ya estamos por entrar al capítulo 16 de Lucas, donde viene la historia precisamente de un mendigo llamado Lázaro, donde se dice con todas sus letras que fue llevado, en cuanto murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Estamos por llegar a ese pasaje
tan necesario en estos tiempos. También hemos de decir que de la doctora Emma están enfermos 2 sobrinos, hijos de esta hermana que murió, Juan y Alejandro Linares. Está enferma la hermana José Paz, su hija Sarita y Pepe, su esposo, aunque un poco mejor. De la hermana Pati Medina, nos ha comentado también muy cercanamente a ella, está enfermo José Carlos Mendoza, Nayeli Mendoza y María Elena Sánchez. Nuestra hermana Alicia nos testifica de una vecinita fallecida, lo que hizo que varios vecinos se juntaran para el velorio, para los rezos. Allí ella pudo compartir el evangelio con los vecinos. Además nos cuenta que de su célula hay 2 personas que ya quieren bautizarse. Porque hemos insistido que aunque en la iglesia no podemos ahora estar aquí reunidos, eso no significa que dejemos de ser la iglesia. La iglesia somos nosotros, no el lugar. La iglesia no es que todos estemos aquí como un muégano. La iglesia es que donde estamos somos cada uno miembros del cuerpo de Cristo. Y que gracias a la tecnología seguimos comunicándonos vía telefónica, redes sociales, estos videos, y que usted también está en contacto con los hermanos que dirigen las células y está predicando y consolando a otras personas, familiares, vecinos, amigos, que están en el ámbito en que usted puede dar testimonio. Así que también, nuestra hermana Maru Ramírez, su hijo Omar, su hermana Marisela, también fueron contagiados, aunque Maru y Omar están mejor, Marisela está delicada. Nuestra hermana Araceli Velázquez también nos comenta de su hermana y toda su familia, la de su hermana, contagiados. Nuestro hermano Julio Rodríguez estuvo con Oli y sus hijos también contagiados, están mejor. Incluso nuestro hermano Julio pudo tener el beneficio de una intervención quirúrgica el día de ayer, salió bien, estamos contentos. Estamos contentos por lo que Dios decida, porque Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su santo nombre, y más, dice el texto, postrado en tierra adoró. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Postrado en tierra adoró. Ha comenzado esta segunda ola de la pandemia que nosotros hemos anunciado hace más de 5 domingos, que no se veía de inmediato y muchos tal vez dijeron, no es así. No se ve de inmediato, pero si en este momento en México tenemos, al viernes por ejemplo tuvimos ese día 12,127 casos nuevos, 12,127 casos nuevos. Si cada una de esas personas contagiara 5 o 6 y esas a otras 5 o 6, pues nos espera muchos miles de contagiados, ¿no? El viernes murieron solo ese día 750 personas. Sin embargo, el día 28 de noviembre murieron 1,217 personas. Eso quiere decir que estamos llegando a los niveles más altos de la primera ola de la pandemia, pero que en tiempos de invierno, tiempo de influenza, tiempos en que muchas personas han relajado los cuidados, nos espera un panorama muchísimo más negro. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. En este malentendido de la fe del que hablaba yo hace rato, muchos dicen, no hermano, es que si tú usas cubrebocas, no tienes fe. Hay una profetisa de cuyo nombre no quiero acordarme, ya me acordé pero no se los voy a decir, que dice, se burla, ¿no? Y se está riendo ahí en el video, de esta idea de que la mente crea la realidad y dice, es que si tú crees que te vas a contagiar, por eso hay la pandemia, porque la gente lo cree, pero cuando nosotros no lo creemos, no nos ponemos cubrebocas. Y se ríe de los cristianos que usan cubrebocas. ¿Por qué? Pues porque no han entendido esta maravillosa revelación que Dios le ha dado a ella, de que por tu mente vas a decidir si tú te puedes enfermar o no te puedes enfermar.
Insisto, eso no está en la Biblia. Jesús nunca manejó así el tema de la enfermedad ni el tema de la sanidad. Hay otras iglesias que se reúnen y dicen, hermano, ten fe. Si te vas a morir aunque te cuides. Y si no te va a pasar nada, pues entonces ¿para qué te cuidas? Eso es tan absurdo como este providencialismo ingenuo que comparten otras religiones también, ¿no? O sea, digamos, esta ingenuidad puede aparecer en cierto tipo de judaísmo, del islam o de cualquiera, ¿no? O del ocultismo. Lo que va a pasar, va a pasar. Eso no es cierto. Si lo que va a pasar, no sería necesaria la Biblia invitándonos a la sabiduría, invitándonos al arrepentimiento, invitándonos a dar una respuesta, invitándonos a madurar. ¿Para qué nos va a invitar? A hacer algo, a decidir algo, si lo que va a pasar, va a pasar. Tenga cuidado. Estas iglesias tristemente van a sufrir contagios y muertes. De hecho, un pastor, tampoco voy a decir su nombre, escribía esta semana, la mayoría de hermanos de la iglesia están contagiados y varios han muerto. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sabios. Y como no estamos siendo sabios, luego le vamos a echar la culpa a Dios. Y entonces intentamos huir de la realidad. O sea, esto de la muerte y esto de la pandemia es como una pesadilla, ¿no? Quisiéramos despertar y decir que no es cierto. Y entonces encontramos en la mal entendida fe un pretexto maravilloso. Bueno, a mí no me puede pasar nada, entonces yo puedo vivir normal, a mí eso no me puede tocar. Y entonces es como si dentro de esta pesadilla yo a la vez estuviera dentro de una burbuja que me permite estar invulnerable a esa pesadilla, ¿no? Pero no es así. Tan no es así que cuando Jesús asumió la naturaleza nuestra, un cuerpo limitado como el nuestro, era vulnerable. Cuando Herodes lo quiso matar, cuando él era un pequeñito, ¿no? Herodes lo quiso matar. Entonces Dios le habló en sueños a José y le dijo, si tú tienes fe, la espada de los soldados de Herodes no puede traspasar al niño. ¿Así dijo? No. Es que lo que va a pasar, va a pasar. Aunque huyas a Egipto, si Dios quiere que Herodes lo mate, lo va a matar. Y si no quiere que lo mate, pues ¿para qué huyes? Mejor aquí quédate. No fue así. O sea, José tenía que tomar una responsabilidad, tomar al niño y escapar. Usted y yo lo que tenemos que hacer en toda esta gran tribulación que estamos viviendo, tanto moral como física y de salud, es escapar. Como Pablo escapó cuando quisieron matarlo en la ciudad de Damasco. Entonces tengamos cuidado porque pues prácticamente estamos en semáforo rojo. Ya mañana no hay oficinas, ya mañana se cierra los ámbitos de gobierno y muchas otras cosas. Esperemos que las vacunas funcionen, se van a tardar mucho en llegar y sobre todo en aplicarse y en funcionar. Y creo que el mayor cuidado que debemos tener en estos días de diciembre es el de no hacer fiestas. Mire, déjeme explicar esto con calma. Y esto es una realidad que comenté hace meses. Incluso le puse unos ejemplos de algunos lugares de Estados Unidos documentados donde por una comida, porque los mexicanos son muy fiesteros, ¿no? Mexicanos en Estados Unidos hicieron sus comidas familiares, varios se contagiaron, se murió la mamá. Imagínese que usted después va a tener que reconocer que por hacer su pachanga se murió su mamá. Yo no sé cómo usted se va a sentir, ¿no? En el mundo la mayoría de los contagios se debe a fiestas y a reuniones familiares. En México, en la Ciudad de México se reportan más de 200 fiestas clandestinas cada fin de semana. ¿Tiene usted idea cuántas personas se están contagiando allí? Y un ámbito que es muy peligroso y no lo parece es la familia. Porque, si es mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi primo, mi tío, ¿de qué me tengo que cuidar? Es de confianza. Mire, el virus no lo sabe.
No se trata aquí de que si eres de confianza o no eres de confianza. Tu hijo puede estar infectado, no tener síntomas y te va a contagiar y él no lo sabe y tú no lo sabes. Entonces, cuidado con los papás, cuidado con los abuelos. Usted tal vez piense que se cuida mucho, que usted no tiene nada, pero usted no sabe si está contagiando, especialmente a personas mayores o a personas enfermas. Bueno, entonces, ¿no vamos a hacer posadas? No. ¿No vamos a hacer pastorelas? No. ¿No vamos a hacer cantatas navideñas? No. ¿No vamos a hacer cena de Navidad? No. Bueno, los que viven en la casa pueden cenar, pero no, nada más. El culto navideño, el día 24, aquí lo vamos a transmitir a las 5 de la tarde, pero no le estamos invitando que venga a cenar, por este año al menos no. Y tampoco usted lo haga en su hogar. Bueno, es que nada más va a venir, nada más vamos a hacer como 9 o 10. Allá se lo haiga, ¿no? Después cuando diga, no, es que ya se contagió quién sabe quién. No seamos necios, hermano. Bien podemos mantener el cuidado un tiempo más y estar vivos y estar sanos, que ser imprudentes, ser cariñosos y provocar que alguien de la familia se muera. Insisto, ¿cómo mi mamá me va a contagiar? ¿Cómo mi hijito querido, mi bodoquito adorado me va a contagiar? Sí, así es, exactamente así es. Tenga cuidado, no sea temerario. Acuérdese que la fe no es temeridad, la temeridad no es fe. Regresemos a nuestro pasaje. Acompáñenme, por favor, al versículo 25. Y su hijo mayor, está hablando del papá, ¿verdad? El hijo menor es el que se fue de la casa y luego regresó. El hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Este es un hijo que trabaja. Diríamos que es un buen hijo, ¿no? En estos parámetros correctos de las personas que dicen, pues yo he sido un buen padre, un buen hijo, un buen marido. No toda la gente es igualmente pecadora, todos somos pecadores, pero no toda la gente está igualmente depravada, no toda la gente es igualmente impía. Hay quien se ha esforzado por llevar una vida recta y hay que reconocerlo. El padre no recrimina a este hijo mayor por ser también un hijo desobediente, malvado, malgastado, pródigo. No lo está recriminando por eso. Este es un hijo obediente, sí. No menoscabemos su figura, no distorsionemos la parábola. Este es un hijo trabajador. Viene de una jornada dura en el campo, donde seguramente sufrió el calor del sol, el cansancio, la sed, el hambre. Viene agotado a la casa. De alguna manera siente que le han faltado al respeto. Nadie fue, ni siquiera un mensajero, menos el papá, a buscarlo al campo y a decirle la noticia. Él llega y oye música, se extraña, se sorprende y pregunta, ¿qué es esa música? Oigo música de esa que se acompaña con danza, con baile. Oigo gritos, alegría, hay baile, hay música. ¿Qué está pasando en la casa? Yo creo que ahí empieza su malestar, ¿no? A él nadie le avisó. Y entonces, cuando pregunta eso, ¿no? Llama a uno de los criados, dice el verso 26, le preguntó qué era aquello. El criado le dice, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. No sé si esta es noticia o chisme. Pues se puede leer de las dos maneras, ¿no?
que el criado fue muy sincero y le dijo, lo que pasó fue esto, regresó otro hermano, el papá hizo fiesta. O quizás se lo dijo en un tono de esos que motivan al enojo, al chisme, y le dice, no, vino tu hermano y tu papá, mira, ya, le está haciendo un pachangón. Entonces dice el verso 28 que él se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. Lo primero que encontramos aquí es que, aunque él es un joven obediente, trabajador, que siempre ha estado en su casa, que no es un desperdiciador de sus bienes, hay algo que él no ha llegado a entender. Eso que no ha llegado a entender es lo fundamental, y lo fundamental es el amor. Cuando yo era adolescente, estaba en secundaria, leí un libro, una novela sobre Nostradamus. Lo interesante, digo, dentro de todos los conceptos que maneja una novela de ese tema, lo interesante es que terminaba Nostradamus una cosa, dentro de todas las... Había algo que él no había entendido, no había hecho suyo, el amor. Estoy pensando también en el apóstol Pablo, judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Pues escucha bien y se ve que está desfasado. Ahora sí. Ahorita se escuchó. Gracias, perdón, un cambio de micrófono. Nos están indicando en cabina que parece que ustedes me oyen primero y luego me ven. Está desfasado el audio del video, pero bueno. Con un poco de paciencia y si tenemos, pues como en vistas, la importancia de lo que se diga más que de las fallas, ¿no? Gracias por su comprensión. Estaba pensando en Pablo, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, celoso de la ley, estricto, cumplidor de las tradiciones, de la más rancia interpretación rabínica. Pero hay algo que Saulo, el rabí Saúl de Tarso, no conocía: el amor. Esto que el hermano mayor no conocía, el amor. Y entonces cae en una extraña situación similar a la de su hermano menor. En la parábola encontramos que el hermano menor está fuera de la casa. Usted lo ve en la pintura. En esta esquina está entre los cerdos, allá fuera de la casa. Pero en esta otra esquina está el hermano mayor afuera de la casa también. Al fin de cuentas, ambos están fuera de la casa, ¿no? El padre entonces va y le ruega. El padre va y le ruega. Miren, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué otra frase sorprendente sobre el amor divino? Dios rogando. En estas doctrinas donde a veces se enfoca solo un atributo de Dios en detrimento de todos sus demás atributos, por ejemplo el de la soberanía. Es que Dios es soberano, Dios no le ruega a nadie, Dios te escogió y ya, y su gracia es irresistible, se acabó. Sí. La parábola no dice eso. La parábola dice que el padre le rogaba al hijo. Porque la Biblia es eso, una carta amorosa, una invitación. La Biblia es un ruego. El mensaje de los profetas es un ruego. Vuélvete a Dios, arrepiéntete, abandona la injusticia, abandona la idolatría,
responde al amor de Dios. ¿No lo dice Pablo? Hermanos, por las grandes misericordias de Dios, les ruego que ofrezcan su cuerpo. Es un ruego. No dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre. Estamos en una etapa que la Biblia llama el año de gracia, el año de buena voluntad. Dios ruega. Hoy es el tiempo en que Dios ruega. ¿Qué vamos a hacer? Hijo menor, el padre te rogó que no te fueras de la casa, que no malgastaras tu dinero, que no malgastaras tu tiempo, no dejaras pasar en balde tus años. Estaba recordando el poema de Jorge Manrique sobre cuando su padre se muere, ¿no? Y él está pensando qué rápido se va la vida y dice: avive el seso e despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Si bien pensamos, daremos lo no venido por pasado. Esto que ahora no existe porque es futuro, llega tan rápido porque este presente está hecho de instantes inaprensibles. Entonces el futuro llega antes que lo pensemos y se convierte en un pasado que ya tampoco existe. Entonces el padre rogaba al hijo que no se fuera, pero el hijo se fue. Ahora el padre ruega al hijo que no quiere entrar, que no ha entendido el amor, que comprenda y que entre y que se goce en la fiesta. El padre ruega, pero el hijo tiene una actitud hostil también contra el padre. Si el hijo menor tuvo una actitud hostil cuando quería que el padre se muriera, pero no se moría, y entonces le dijo, ya dame mi herencia, este también tiene una actitud hostil, porque miren, dice el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Esa es una respuesta de un hijo grosero. No llega a las groserías que hoy los padres le permiten a los hijos gracias a los derechos del niño. Gracias a que ahora el niño puede hacer lo que quiera, ¿no? Y si usted lo regaña o lo castiga, lo demanda. Y entonces van a venir los de derechos humanos y quién sabe qué le van a hacer. No, no es eso. Pero de todas maneras hay una grosería del hijo. Contraste la manera en que el hijo menor se dirige. Cuando en el versículo 21 el hijo menor llega y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta palabra en griego es un vocativo. Quiere decir, es una manera de llamar a la persona de manera directa, pero respetuosa. Pater, aquí le está diciendo, pater, padre, un vocativo respetuoso. El vocativo se usa para las personas a quienes les debemos un honor. No se le va a decir a un esclavo, ¿no? No se usa para un esclavo. Entonces la manera en que el hijo menor se dirige a su padre es así primero, padre, de una manera respetuosa. Pero el hijo mayor, aquí en el verso 29, no le dice padre, simplemente le espeta repentinamente, he aquí tantos años te sirvo. Así directo, como al tú por tú. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Miren, este celo del bueno es muy común, es más común de lo que pensamos. La envidia, el celo, el enojo de los buenos contra los malos. Le voy a poner algunos ejemplos. El inmediato, del contexto inmediato, el que estamos leyendo, es el fariseo contra los pecadores, ¿no? Y ese es el conflicto entre Jesús y los fariseos. Porque en la interpretación farisea hay que cumplir la ley de Dios celosamente y guardada o acompañada por los comentarios de las tradiciones. Hay que guardar el sábado, sí, pero no nada más, escuetamente. ¿Cómo hay que guardar el sábado?
Las tradiciones de nuestros rabinos nos dicen y nos dan muchísimas reglas. Todas ellas tan válidas como el mandato. Son personas celosas que se han esforzado en la vida por ser buenas personas. Y les reconocemos ese esfuerzo. Pero ellos también están pensando que los que no estudian la ley, que las prostitutas, que los publicanos, que los gentiles, que otra serie de gentes, muchas de ellas castigadas por Dios, como las viudas, los enfermos, los pobres, los endemoniados, no son amados por Dios, merecen un justo castigo. Incluso los enfermos tal vez pecaron, ellos o sus padres, antes de nacer, y por eso nacieron enfermos. Y entonces, para la doctrina farisea de un gran rigor en el cumplimiento de la ley, no hay lugar para el que ha fallado, no hay lugar para el que no supo llevar rectamente su vida. Lo único que le espera es un rechazo de Dios, es un juicio de Dios. No hay más esperanza. Ahora viene Jesús y nos cuenta estas parábolas que son exactamente lo opuesto, que deben haberle provocado a los maestros de la ley un gran malestar, porque Jesús está diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, he venido a buscar a los pecadores, no a los justos. Hay fiesta en el cielo por una oveja, por un pecador que se arrepiente, más gozo que por 99 justos. Es otra óptica. Y entonces el fariseo se va a enojar porque Jesús está predicando que Dios ama a los pecadores. Ese es el punto, ¿no? Dios ama a los pecadores. Ya hemos insistido cuando la iglesia pierde esta verdad, cuando la iglesia se dedica a predicar como si Dios está muy enojado, Dios aborrece a los pecadores, Dios rechaza a los pecadores. El evangelio es lo contrario. El evangelio es Dios ama a los pecadores. Acuérdese cómo empezó el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús es amigo de ellos. La crítica farisea de este conflicto está en el verso 2. Los fariseos y escribas decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Este conflicto es el contexto de estas tres maravillosas parábolas. El hijo mayor representa a estos fariseos y escribas que no comprenden que Dios ama al pecador, que Dios lo busca así, saliendo al camino para abrazarlo, saliendo a rogarle para que se arrepienta. No lo entienden. También ejemplifica a los judíos en contra de los gentiles y samaritanos. Para los judíos, los samaritanos eran una religión falsa, incluso una especie de endemoniados. Recuerde cuando acusaron a Jesús y le dijeron, ¿no hemos dicho que eres samaritano y que tienes demonio? La mujer samaritana le dijo a Jesús, samaritanos y judíos no se llevan. Obviamente, para la perspectiva religiosa judía, la religión samaritana, el Pentateuco samaritano, el templo que había estado en el monte Garizim, era un templo inválido, rechazado por Dios. Solo el gran templo de Jerusalén, solo la Torá en hebreo era válida. Y los gentiles no se diga, los goim, las naciones, los paganos, eran menos que el polvo de la tierra. El judío que no sabe la ley es el polvo de la tierra. Y el gentil, bueno, ese es peor. En algunos libros judíos de la época, como en el libro encontrado en las cuevas del Mar Muerto, que se llama La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, los gentiles no tienen ningún lugar en el reino de Dios. Cuando el Mesías aparezca, los judíos serán los encargados de ejecutar a los gentiles y en todo caso gobernar sobre algunos sobrevivientes que jamás tendrán el estatus de los judíos. Desgraciadamente, algún tipo de evangelicalismo fundamentalista ha heredado también esta idea de que el judío es un preferido de Dios. No es así. El judío es el hermano mayor enojado con los gentiles. Si los cristianos cometieron el error de despreciar e incluso de perseguir
a los judíos mucho tiempo, muchas veces. También los judíos desde el principio persiguieron a los cristianos y hasta la fecha los judíos desprecian a los cristianos. Tenemos también que esta actitud del hermano mayor en contra del pecador arrepentido se da entre los católicos contra los protestantes. El católico se siente que él está en la iglesia verdadera, él tiene los sacerdotes verdaderos, él sigue al pontífice, que es la piedra que Cristo ha establecido como la roca de la iglesia, y los protestantes son, en el mejor de los casos, esos hermanos separados. En el peor de los casos son esos hijos de Lutero, que se van a ir al infierno, divididos en sectas, que cambian sus doctrinas, que son puras mentiras. Pero también la actitud de los protestantes hacia los católicos en general es la misma. Esos católicos idólatras que adoran a María, a los santos, se van a ir al infierno. Y no podemos ver en el otro, en el hermano, menor o mayor, o ahí como usted se quiera ver, usted es el mayor, usted es el menor, como quiera, no podemos ver a aquel que realmente haya regresado a la casa arrepentido. No todos los protestantes son cristianos verdaderos que han regresado a la casa, ni todos los católicos son cristianos verdaderos que han regresado a la casa. Pero en ambos ámbitos hay muchos cristianos verdaderos. También los legalistas, ¿no? Los legalistas ven a aquellos que buscan la restauración con este desprecio. El legalista, pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, el judaizante, que quiere reunirse en sábado, usar otra vez el hebreo, regresarnos a la ley de Moisés, ve a los demás cristianos como ignorantes, como helenizados, como engañados por Roma, y los que no celebran la Navidad porque es una fiesta pagana van a despreciar a los que sí celebran la Navidad. Los que dicen que la salvación es por obras, Cristo ya murió, pero también hay que poner nuestra parte, van a despreciar a los que predican la gracia. Y muchas veces también al revés, ¿no? Los que se jactan de ser restaurados, pues van a despreciar a los fríos, a los tradicionalistas, a los que todavía están en esas iglesias muertas. Tristemente, así como los padres se duelen de los conflictos entre los hijos, Dios ve este conflicto entre el hermano mayor y el hermano menor. Esta parábola, sí, en primer término es una enseñanza del gran amor del Padre por el hijo desobediente, pero la segunda parte de la parábola ilustra el conflicto entre hermanos. Y esto es la realidad en el 90% del cristianismo, en la mayoría de los cristianos. Una condena, un rechazo mutuo, una descalificación, un celo. Yo recuerdo, bueno, cuando en la adolescencia evangelizábamos mucho, ¿no? En la calle, personalmente, y había veces que me decían, pero a ver, ¿cómo que Lutero era un parrandero y un día ya se hizo muy bueno? No solo el caso de Lutero, San Agustín, usted puede leer en las Confesiones, así se llama el libro, escrito por Agustín, su vida desordenada y cómo un día encuentra a Dios. Y muchos critican eso, ¿no? Quieren pensar que si alguien debe ser un siervo de Dios es porque desde que nació ha sido una buena persona. Está influido de las hagiografías de los santos y las santas, ¿no? O sí, Santa Teresita, que nunca se despeinaba. No, en la Biblia no es así. En la Biblia los patriarcas quisieron matar a su hermano y lo vendieron como esclavo. En la Biblia Abraham fue un mentiroso que casi le dio la esposa al faraón. Jacob fue un tramposo, David fue un adúltero, Samson fue un desobediente. Pura gente como usted y yo, por los que no damos un quinto. Pero estamos hablando del poder transformador de Dios. Pero el legalista no acepta eso. Es que si tú no has sido siempre eso,
Qué fácil es caer nosotros en la actitud del hermano mayor, ¿eh? Yo me he encontrado por ahí hermanos, y también tengo ahorita varios en la memoria, tampoco voy a decir sus nombres, siempre andan presumiendo. Yo he sido un buen marido, yo nunca he engañado a mi mujer, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Es que yo siempre he sido un buen padre, es que yo siempre fui un buen hijo. Ese tipo de autoexaltación es orgullo, y como tal lo vuelve un trapo de inmundicia. Además de que nos pone en una situación mucho más endeble en que podamos caer, porque el que cree estar firme y se jacta de estar firme, va a caer. Pero por otro lado, también el legalismo a veces es de signo de autocompadecimiento. No, es que yo tengo estos problemas porque es que yo no he sido tan buen cristiano. Eso es confiar en usted mismo también. Si me va bien es que he sido un mal cristiano. ¿Y entonces en quién está confiando? ¿Para bien o para mal? Pues en usted. Y entonces no hemos entendido qué es la gracia. La gracia es que independientemente de que yo sea bueno o mal cristiano, inmerecidamente Dios me ama, inmerecidamente Dios me bendice, y ya no me importa, en ese respecto no me importa si soy un buen o mal cristiano. No le estoy invitando a ser mal cristiano, no le estoy invitando a ser despreocupado. Mi anhelo amoroso en respuesta al amor divino es ser un buen cristiano, pero eso no es la base para que Dios me bendiga. Esa no es la condición, o lo contrario, el haber fallado no es la razón por la que Dios me está permitiendo, o peor, mandando la enfermedad, como ya dijimos, o la prueba, no. O porque yo siento que Dios no me oye, que ya se olvidó de mí, que ya me rechazó, que a mí no me escucha porque yo no he sido bueno. Eso es legalismo. Por último, los moralistas y aquí incluso los modernistas contra los cristianos transformados. Los cristianos que creen que estar en la religión verdadera y ser constantes en la iglesia y tomar los sacramentos es lo que los va a salvar, rechazan y se burlan de aquellos que predican el nuevo nacimiento y les llaman los nacidos de nuevo, los born again, con desprecio, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden aceptar que haya un momento que se llama conversión. No pueden aceptar que haya un momento en el que verdaderamente Dios me transformó. No es un mérito, no es un logro a lo largo del tiempo. Es una transformación que viene de Dios. En el caso de Chiapas, recuerde que tenemos más de 35,000 hermanos que han sido expulsados y otros asesinados, templos quemados, mujeres violadas. ¿Y sabe por quiénes? Por otros que practican también la religión. En general fueron católicos tradicionalistas y también algunos católicos de la liberación. ¿Y cuál era en el fondo alguno de los pretextos? Allí el gran negocio son las fiestas patronales, ser mayordomo, comprar las bebidas alcohólicas, los cohetes, todo la comida de las fiestas, con lo que la gente se endeuda a veces de por vida. Cuando alguien se vuelve cristiano y deja de seguir esas tradiciones y deja de participar en esas fiestas, está sustrayéndose al poder de un cacique, está sustrayéndose al sistema económico que rige en esos parajes chiapanecos, y entonces comienza la persecución de cristianos contra cristianos, del hermano mayor contra el hermano menor, porque ¿cómo es posible que tú ya estás arrepentido? ¿Cómo es posible que ya no tomas, que ya no guardas nuestras tradiciones, que ya no crees en el santo, que ya no quieres cooperar para las fiestas? Y no solamente el hermano mayor no quiere entrar, en estos casos el hermano mayor entra y le da su tunda al hermano menor. Eso es peor todavía, ¿no? Bueno, déjenme seguir, porque si no, no vamos a acabar. Bueno, el punto es que el hermano mayor tiene argumentos de peso, ¿no? ¿O no tiene razón el hermano mayor? Pues sí tiene. Dice, cuando viene tu hijo, o sea, no dice mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
Ese argumento está bueno para los hermanos moralistas, ¿no? Y yo no es que esté defendiendo el adulterio, la fornicación, ningún pecado sexual. Le recomiendo que se inscriba a la materia de familia cristiana, donde hablamos con mucho detalle de todas estas cosas. Pero lo que sí es cierto es que tanto al catolicismo como al protestantismo le espanta más el pecado sexual que la rebeldía, la soberbia o la codicia. Porque si el predicador es un soberbio, pensamos que está ungido. Si el predicador es un codicioso, vamos y le damos más ofrenda. Si el predicador es un rebelde que se dividió, nos sentimos privilegiados de estar con él. Ah, pero cuidado, el pastor adúltero, no, ahí sí se acaba la iglesia, se acaba. Esa manera de escandalizarse es hipócrita si no tomamos parejos todos los pecados. Por eso este argumento le gusta a esos moralistas, ¿no? Tu hijo se gastó el dinero con rameras, con prostitutas. Bueno, por supuesto se lo gastó en muchas cosas. A lo mejor se lo gastó en juegos, en bebidas, en comidas, en préstamos. Sí, pero lo más escandalizante, prostitutas, ¿no? Es decir, el hijo mayor tiene razones de peso. Pero miren lo que contesta el padre. El 31. Él entonces le dijo, hijo. Ay, otra vez la forma del sustantivo, el vocativo, hijo. Y sabe, la palabra hijo en griego es ios, pero esa no es la que está usando aquí el padre. Le está diciendo tecnon, ese hijo pequeño, hijito. Ese hijo mayor, ¿no? Ya grandulón, mayor de edad, trabajador, enojado, grosero. El papá es tan cariñoso que ni siquiera le está diciendo hijo, le está diciendo, mira mi bebé, hijito querido, mi pequeño, eso le está diciendo. Tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. ¿No te has dado cuenta que todo lo mío es tuyo? Tú estás pensando que mereces por lo que haces y no has entendido que todo lo mío es tuyo. Otra vez el que no ha entendido la gracia. Es que yo a Dios no le pido más porque no me lo merezco. Bueno, nunca se lo va a merecer. Usted está perdiendo de algo. Yo cuando oro le digo, Señor, yo sé que no merezco, pero como tu gracia es darme lo que no merezco, pues yo tomo, ¿no? Y me aprovecho y tomo mucho, todo lo que pueda. Todas mis cosas son tus cosas, hijo, entiéndelo. Entiende el amor que tiene el Padre al haberte dado todo. ¿No dice Romanos 8 que el que ha dado a su Hijo, cómo no nos dará con él todas las cosas? Por eso estas doctrinas de que, bueno, usted ya es cristiano, pero ahora necesita romper maldiciones, ahora necesita que le liberemos de herencias, ahora le tenemos que sacar los demonios, ahora tiene que hacer pactos con Dios, ahora tiene que ir a no sé qué estadio para que le den la unción. Con Cristo Dios nos ha dado todas las cosas. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo es nuestro. Pablo dice, todo es de ustedes, hasta los apóstoles somos de ustedes, todo es de ustedes. Ese es el amor del Padre, esa es la gracia del Padre. Y entonces el Padre le insiste que el Hijo aprenda el amor, ¿sí? Le dice, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. O sea, tienes que sentir y entender, tienes que decidir, creo que esa es la palabra correcta, tienes que decidir el amor. Porque de lo contrario hay una falta de gratitud. El hijo mayor no dice, Padre, te doy gracias porque me has dado todo, porque todo lo tuyo es mío, gracias porque recibiste a mi hermano. No hay gratitud, hay reclamo. ¿Cuándo me has dado a mí un carnero para matarlo en una parranda con mis amigos? ¿Cuándo? Y así somos con Dios, ¿no? Señor, pero a esa iglesia ya la bendijiste más, ya tienen un edificio para reunirse. Dios, a esos hermanos ya hasta les diste un carro nuevo y a mí trabajo me has dado. Siempre estamos viendo lo que el otro tiene. Ese pecado se llama envidia, porque estamos deseando
que en vez de que lo tuviera Él, lo tuviéramos nosotros. Y en el fondo nos enojamos porque lo tenga el otro y hasta con Dios, ¿no? ¿Por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué fulanito tiene ministerio y yo no? ¿Por qué lo que sea, ¿no? ¿Por qué Perenganito sanó y yo no sané? Cuando nos sentimos desanimados por lo que nos falta, por lo que Dios no nos ha dado, por los tantísimos problemas que nos aquejan, ¿sabe qué sería bueno? Comenzar a hacer una lista de agradecimiento. Dad gracias en todo, dice Tesalonicenses capítulo 5. Y si usted empieza a dar gracias a Dios por todo lo que le ha dado, usted va a empezar a reconocer cuántas y cuántas bendiciones tiene. Incluso cuántas tiene más allá de lo que muchos tienen, sin que eso nos dé alegría, ¿no? En razón de los otros. Incluso puede llegar un momento en que nos sintamos avergonzados y digamos, Señor, qué ingrato he sido. ¿Cómo te estaba reclamando cuando tú me has dado esto y esto y esto y esto? Por lo pronto el papá le dice, decide el amor, aprende el amor. Tenemos la pintura, una vez más, y Cabina, bueno, con todas las dificultades que tiene, si puede ponernos la pintura. Y el versículo en griego es el versículo 32, el que va a aparecer ahí en su pantalla en griego. La invitación de la parábola es múltiple. Hemos tomado, creo que cuando menos 4 domingos en platicar de ella. Pero que usted necesita tomar la decisión de levantarse del muladar, de caminar hacia la casa y de reconocer y confesar y decir, he pecado. Que el Padre le va a dar la justificación, el Espíritu Santo y la libertad. El vestido, el anillo y los zapatos. Que el Padre hace fiesta por nosotros. Que aunque hayamos desperdiciado todo y cometido los peores pecados, el Padre nos da este vestido nuevo, limpio, absolutamente esta vida nueva. Si somos a veces hermanos mayores, mejor gocémonos con la conversión de los pequeños, de aquellos que nosotros no hubiéramos perdonado, de aquellos que nosotros hubiéramos castigado, condenado, se arrepintieron, gocémonos. Hagamos fiesta porque ese es el Evangelio. ¿Tenemos el texto? Gracias. Dice, lo leo una vez y luego lo leemos con calma. Dice el verso 32. Efrancine de Kejareni edi, otiuadelfos utos, necrosin que ethisen que apololos que efreci. Despacio, dice, Efrancine de Kejarine edi, holgarse pues y alegrarse convenía. Qué maravilloso, ¿no? Me gusta esta palabra convenir. No solo había un motivo sentimental, hay algo más obligatorio todavía, ¿no? Conviene que hagamos fiesta y alegría por el que se arrepiente. Holgarse pues y alegrarse convenía. Oti oadelfos utos, porque el hermano tuyo. Note cómo el padre le regresa la expresión al hijo, ¿no? Porque el hijo dice, al papá, el hijo mayor dice, ese hijo tuyo, ¿y qué le contesta el padre? El hermano tuyo, ¿no? A veces es muy, no a veces, creo que siempre, es muy talentoso Lucas, ¿no? El hermano tuyo, ¿sí? Necros in que ethisen, muerto estaba y revivió. Que apololos que efrecí, estaba perdido y fue encontrado. Este es el deseo de Dios, esta es la voluntad de Dios, esta es la economía de la redención, este es el plan de salvación, este es el Evangelio. Que el que estaba perdido sea encontrado, que el que estaba muerto pueda revivir.
Hoy Dios nos abraza, hoy Dios nos recibe. Hoy Dios recibe al pecador que se arrepiente. Hoy Dios abraza y llora con el enfermo que está en su lecho de dolor. Hoy Dios ha recibido a los que han partido y hoy están con Él en fiesta. Mauricio, Judith, Daniel están en fiesta. Ahora hay fiesta, hay música, hay danzas simbólicas para nosotros, por supuesto, en el cielo, por ellos, porque son justos, son justificados, son perdonados, que están en casa, que ya están en casa. Amén.